Hola, buenas noches a todos, bienvenidos de nuevo a este pequeño rincón del cinéfilo y muchísimas gracias por escucharme. Después del miniciclo de cine de terror aquí en el canal, que ya es costumbre en la época estival, vamos a retomar nuevamente nuestra sección de preguntas y respuestas para ir dando salida a todas las preguntas que me vais mandando al correo electrónico, que como recuerdo para todos vosotros podéis enviarme vuestras preguntas sobre cine o sobre historia del cine a la siguiente dirección de correo electrónico: críticascinéfilas40, ese 40 con número, todo junto, críticascinéfilas40@gmail.com. Realmente lo que es la dirección de correo electrónico la tenéis aquí en lo que es la parte baja de lo que es la pantalla del vídeo. Y dentro de esta sección vamos a ir dando salida, como ya os digo, a bastantes, en este caso a varias de las preguntas que me habéis enviado a la dirección de correo electrónico. Me pregunta Magdalena Lena Martínez Pérez, la siguiente cuestión. Me felicita por el canal, por lo cual le doy muchísimo las gracias, y se refiere al actor Stewart Granger y a la actriz Ava Gardner. Y me pregunta que qué me parece, o si podría hacer una crítica rápida de la película Cruce de Destinos, del año 1956, si mal no recuerdo. Y también me dice que me pregunta cuáles son las mejores películas de estos dos actores, de Stewart Granger y de Ava Gardner, sus mejores películas, sus mejores interpretaciones. Vamos así a enfocar lo que es la pregunta de Magdalena. Te puedo decir, Magdalena, que Cruce de Destinos es una de las películas de Stewart Granger y de Ava Gardner que yo llevo buscando desde hace ya mucho tiempo, tanto en formato DVD como en Blu-ray. Pero yo me acuerdo haberla visto hace bastante tiempo, yo creo que era de adolescente, en la televisión, cuando ponían aquí en España pues todos los ciclos de las grandes estrellas de Hollywood, y sí te puedo hacer una reseña rápida más o menos de lo que me pareció la película, sobre todo del maravilloso director que tiene, que es George Cukor. A mí, cuando yo vi la película y me enteré que George Cukor era el director de este film, me sorprendió porque George Cukor no es un director que se dé, en el sentido literal de la palabra, lo que son, sí, los melodramas, pero no con esos tintes bélicos o con esos tintes aventurescos. Y me sorprendió lo que fue la vena de George Cukor en este tipo de películas, donde se puede decir que Ava Gardner se debate entre varios amores, entre uno de ellos el de Stewart Granger. La película, yo me acuerdo que era un film sobre lo que era una especie de film revolucionario sobre lo que era la independencia de la India respecto de lo que eran las colonias británicas por aquel entonces. Y recuerdo que me gustó mucho, sobre todo por la interpretación de Ava Gardner. Te puedo comentar que George Cukor, que es uno de los mejores, por no decir el mejor actor, mejor dicho, el mejor director de mujeres de la historia del cine, me sorprendió porque Ava Gardner, para mí su interpretación estaba por encima de la media de la calidad de las interpretaciones que ha tenido o que tuvo realmente Ava Gardner. Pero Ava Gardner fue, además de una estrella que fue, en su calidad interpretativa, fue una estrella que fue de menos a más. Yo me acuerdo que en la primera película que la descubrí fue en Forajidos, de Robert Siodmak, junto a Burt Lancaster, y su interpretación, que era de una femme fatale, me pareció, digamos, un tanto, no voy a decir mala, ni muchísimo menos, pero digamos muy similar al de otras compañeras que habían hecho películas del cine noir, del cine negro. Pero en esta película, en Cruce de Destinos, me sorprendió gratamente porque hace, si mal no recuerdo, de una mestiza. Y le da un aire exótico a la interpretación que a mí me encantó, me llenó muchísimo. Además que Ava Gardner se puede decir que es una de mis actrices favoritas, una de mis estrellas favoritas de lo que es el Hollywood clásico, y siempre la he considerado una actriz con una belleza arrebatadora. ¿Cuál podría ser, por ejemplo, según me preguntas, la mejor película de Ava Gardner, o podríamos decir su mejor interpretación? Ava Gardner, al estar ligada a lo que fue el cine clásico, se puede decir que su filmografía está llena de grandísimas películas. Sin ir más lejos, yo te podía destacar 55 días en Pekín, producida por Samuel Bronston, junto con Charlton Heston, con David Niven, que la tienes aquí comentada en el canal, que me parece una absoluta maravilla. También, por ejemplo, a nivel de aventuras, pero podría concordar con una de sus mejores interpretaciones, que es Mogambo, de John Ford, junto a Clark Gable y Grace Kelly, que me pareció una interpretación muy simpática. Además que se la ve que ella está completamente como despreocupada, ya no de lo que es su papel, sino lo que es
su personaje en sí mismo. Pero como está alrededor de ese triángulo amoroso que forman Ava Gardner, Grace Kelly y Clark Gable, estuvo en algunas secuencias absolutamente sensacional, sobre todo en aquella secuencia en la que ella descubre lo que es el amor, el affair, el romance que tienen Grace Kelly y Clark Gable en lo que es el film, y ella está bajo la lluvia fumándose un cigarro cuando les están cayendo las lágrimas y con esa mirada melancólica. Además de que Ava Gardner, debido a su belleza, era una de las actrices de Hollywood que mejores primeros planos ha tenido. Por ejemplo, otra interpretación y otra película que podríamos decir que es una de sus mejores, ya no interpretaciones, sino una de sus mejores películas, fue La Condesa Descalza, de Joseph Mankiewicz, en el que hace un papel protagónico junto a Humphrey Bogart que yo creo que es absolutamente demoledor. Y además que Jack Cardiff, el director de fotografía, la fotografió, valga la redundancia, con un Technicolor que yo creo que es maravilloso. También estuvo estupenda, maravillosa, junto a James Mason en Pandora y el holandés errante, también fotografiada por Jack Cardiff en aquella película, en la que además tuvo un idilio con el torero Mario Cabré. Pero vamos, Ava Gardner también ha tenido idilios con otros tantos aquí cuando estuvo en España. Era una de las actrices de Hollywood, una de las estrellas de Hollywood que aquí más le encantaba España, y sobre todo los tablaos flamencos del Madrid nocturno. Tuvo affairs incluso con Luis Miguel Dominguín, con Carlos Larrañaga también, yo creo que se le conoció en algún momento, sobre todo con Luis Miguel Dominguín. Bueno, fue muy tórrido el romance que tuvo con él. Pero Ava Gardner siempre ha sido una actriz que ha destacado por una belleza incomparable y con una calidad interpretativa, yo creo que absolutamente demoledora. Por eso te digo que escoger a lo mejor su mejor film es diferente, mejor dicho, es muy complicado, porque ha sido dirigida por los mejores, por Nicholas Ray, por Robert Siodmak, por John Ford, por Joseph Mankiewicz. En ese sentido es bastante complicado escoger su mejor película. Si yo tuviese que quedarme a lo mejor con su mejor película, a lo mejor me tendría que quedar con La Condesa Descalza, ¿sabes? Porque a lo mejor lo que es la dirección de Joseph Mankiewicz en este film, y luego su portentosa interpretación, y luego la presencia que tiene ante la cámara, hace de ella un film muy redondo. A ver si la comento aquí en el canal dentro de poco, además que me la compré en Blu-ray hace relativamente poquito. Podría escoger también a lo mejor Forajidos por calidad, no por su mejor interpretación, sino por calidad general, porque es una de las obras maestras del cine noir, posiblemente. 55 días en Pekín, Mogambo. Es que claro, hay una muy simpática que no sé si has visto de Ava Gardner, que es Venus era mujer, junto también al actor estrella del momento de los años 40, Robert Walker, que fue el que hizo de Jerome Kern en aquel musical maravilloso que fue Hasta que pasen las nubes. También te la recomiendo, que además se hizo un remake en los años 80 de Venus era mujer que se llamó Maniquí. En este caso es precisamente no un maniquí, sino un busto de la diosa Venus, la diosa de la belleza, del amor, que cuando resurge o que viene a la vida se transmuta en el rostro de Ava Gardner. Evidentemente no había prácticamente otra mujer más guapa en Hollywood que no fuera Ava Gardner, solo comparable con Grace Kelly o con Elizabeth Taylor. De Stewart Granger te puedo decir que para mí es uno de los mejores héroes de cine de aventuras de la historia del cine. Aquí en el canal yo he comentado varias películas, porque sobre todo tengo otra suscriptora que se llama Graciela Sánchez, en el que Graciela siempre me ha pedido que comente pues, películas de Stewart Granger, que también es uno de mis actores favoritos en lo que se refiere a cine de aventuras. Stewart Granger fue como el sustituto natural de Rolf Flynn, cuando Rolf Flynn empezó a decaer con sus películas en los 30 y en los 40 de La carga de la brigada ligera, Robin de los bosques, El Capitán Blood. A partir de 1950, que ya había tenido mucho éxito Stewart Granger en el cine, pero en el cine británico, Hollywood pues se percató de este galán y le hizo un contrato, empezando a ser el protagonista de Las minas del rey Salomón, de Andrew Marton, una de las grandes películas de aventuras de todos los tiempos. Y luego estaba El prisionero de Zenda, Scaramouche, Todos los hermanos eran valientes, Los contrabandistas de Moonfleet, Beau Brummel, que la he comentado yo aquí hace nada en el canal. ¿Cuál podría ser de todas estas su mejor película? Pues es que es muy difícil también decirte, porque hay absolutas maravillas dentro de todas estas. Yo sin duda a lo mejor me quedaría con Scaramouche, que es la tenéis aquí comentada en el canal hace ya muchísimo tiempo, de George Sidney, junto a Elizabeth Taylor y a Janet Leigh, con un triángulo amoroso
como era costumbre en aquella época, absolutamente demoledor. Con una dirección de George Sidney que yo creo que se puede catalogar como idílica y una interpretación muy completa. En lo que interpretaciones se refiere, yo creo que la interpretación que realiza en la última que he comentado, en Beau Brummel, puede ser de las más notables de su carrera. Es muy difícil escoger cuál es la mejor, no mejor película, también mejor película o mejor interpretación de Stewart Granger, ya que todas ellas, todas estas películas que realizó para la Metro-Goldwyn-Mayer, tienen, digamos, un nivel de calidad muy similar, muy parecido. Prácticamente del 9 o del 10 no baja ninguna. Pero Stewart Granger es una estrella que siempre tuvo un sello personal. Es como un actor que se puede calificar como de autor, porque tenía un estilo para todas sus películas que era muy simpático. Le daba un cierto aire de solemnidad a sus interpretaciones. En muchas secuencias se cruzaba de brazos, arqueaba una ceja, se hacía como mucho el interesante, pero luego le daba también un tono, vamos a decirlo, épico, sarcástico, a todo lo que eran las interpretaciones de sus películas. Un pequeño toque pincelada humorística. Acuérdate, por ejemplo, Las minas del rey Salomón, cuando Deborah Kerr sale de los matorrales, que se ha cambiado, y tiene una araña pegada y una tarántula pegada a lo que es el vestido. Stewart Granger le dice: si usted se está relativamente quieta, ¡zas! Le arrea como un mandoble así, un guantazo al vestido. La araña sale, claro, por ahí danzando, y Deborah Kerr se cae y tiene una sonrisa de oreja a Stewart Granger en lo que es la escena. Es decir, siempre le daba un toque humorístico, cómico a lo que son sus papeles. Por ejemplo, en esta película que yo últimamente he comentado, la de Beau Brummel, es una película que es esencialmente dramática, porque trata la historia de amistad, que luego tiene unos giros argumentales un tanto trágicos, pero, por ejemplo, en muchas secuencias no sabes si efectivamente va en serio o va en broma, porque le da un aire no cómico, sino irónico, que es difícil un poco de fragmentar o de dividir. En ese sentido, eran como muy... Las interpretaciones de Stewart Granger eran todo como muy parecidas, pero que hay que reconocer que destilaba una personalidad que yo creo que era absolutamente demoledora. Luego ya en los años 60, pues bueno, pues empezó un poco a decaer. Me acuerdo de la película esta de Alaska, Tierra de Oro, si mal no recuerdo, junto a John Wayne, en la que ya no es el protagonista. O sea, John Wayne ya es el protagonista de esta película. Ya le pusieron un peso pesado al que era difícil ya de superar en ese sentido. Pero vamos, Stewart Granger ha sido uno de los más grandes actores y estrellas de Hollywood de los años 50 en lo que se refiere al panorama del cine de aventuras y el cine un poco de evasión. Mi película favorita de él es Todos los hermanos eran valientes, una auténtica maravilla junto a Robert Taylor y Anne Blyth, o sea, pero vamos, es uno de esos actores y estrellas míticas. Cruce de destinos, yo creo que fue un auténtico, vamos así decirlo, cruce de destinos entre dos grandes estrellas que en ese momento estaban en lo mejor de su carrera. O sea, Ava Gardner en el 56 estaba prácticamente en lo mejorcito, después de haberse lanzado a la fama junto a Burt Lancaster en Forajidos. Los dos saltaron a la fama por esta película, y en los años 50 fue el mayor, vamos a decirlo, el mayor momento, el momento cumbre para Stewart Granger. Y yo creo que fraguó en una película muy notable, que te puedo decir que no te puedo dar muchísimas puntualizaciones, lo siento en ese sentido, porque no es una película que se haya pasado ni muchas veces por televisión, ni ha salido en venta en formato físico, o al menos a mí se me ha pasado, y sí que la tengo pendiente de poder verla, porque siendo el director George Cukor y tener a esos dos grandes actores de la pantalla, esos dos monstruos de la pantalla, pues me gustaría tenerla en mi colección. Lo que sí recuerdo que era una película dramática, pero también con un tono ciertamente bélico y aventuresco, en el que el personaje de Ava Gardner se debate entre el amor de varios hombres, entre ellos Stewart Granger, que ella era mestiza, pero sí me acuerdo que la interpretación de Ava Gardner era absolutamente sensacional. Si George Cukor está detrás de las cámaras, pues naturalmente no cabe otra que las interpretaciones sean fabulosas, como era en aquella época en Hollywood. Y lo que sí recuerdo es que creo que era de la Metro-Goldwyn-Mayer la película. Y siendo Metro-Goldwyn-Mayer, la calidad evidentemente está fuera de toda duda. Si puedo conseguirla, yo la comento aquí en el canal y podrás ver la reseña. Películas clásicas que se me pasen ya, te puedo decir que poquitas, pero esta se puede decir que es una de ellas. Espero que te haya gustado mi respuesta. También me comenta Antonio
MTZ, supongo que serán, digamos, las siglas a lo mejor de lo que son sus apellidos u otros nombres. Él es un sacerdote católico, cristiano, en el que me ha enviado un correo y me dice que le gusta muchísimo lo que es el cine, me ha elaborado lo que es un correo electrónico en el que se puede decir que tiene muchísimos y amplios gustos, pero sobre todo al final del correo me pregunta que cuál es mi opinión sobre cómo el cine ha tratado a los sacerdotes católicos dentro de lo que han sido las películas. Además que me ha enviado un archivo con una serie de listados sobre películas de diferentes temáticas referidas a los sacerdotes, en medios rurales, en entornos de ciudad, sacerdotes dedicados, por ejemplo, a lo que son labores sociales, sacerdotes en lo que son los exorcismos, bastante amplia en ese sentido. Tengo que decirte, Antonio, que yo como cristiano católico, y te doy las gracias por la consideración que me haces en el correo electrónico, tengo que decirte que, fíjate, voy a dividir lo que es esta respuesta en dos clases, vamos a ver, dos tipos de cine, porque así yo creo que se pueden dividir. El cine que se hace dentro de España y el cine que se hace fuera de España. El cine que se hace fuera de España, en Estados Unidos, en Hollywood, incluso en otras latitudes como pueda ser el resto de Europa, donde la tradición del cristianismo y del catolicismo está muy arraigada, se ha tratado muchísimo mejor la figura de lo que es el sacerdote católico y, por extensión, de la institución de lo que es la Iglesia en lo que se refiere a temas religiosos y la labor que realizan. Y siendo España un país donde tenemos una tradición cristiana y católica con unas raíces muy profundas, en nuestro cine no se ha tratado realmente muy bien a los personajes, a los sacerdotes, sobre todo en el cine de las últimas décadas aquí en España. En lo que se refiere, por ejemplo, al cine fuera de España, se ha tratado de una manera muy respetuosa siempre la figura de lo que es el sacerdote católico o el sacerdote en general. O incluso te voy a comentar que en general la institución de la Iglesia. De una manera muy respetuosa y teniendo en cuenta muchísimo todo lo que son las labores sociales y también de inclinación a la espiritualidad que se le ha querido dar a la figura del sacerdote y del sacerdocio en general. Te puedo comentar dos títulos que tú, por ejemplo, has puesto dentro de lo que es tu listado, en donde puedes hacerte una idea perfectamente de cómo se trata o cómo Hollywood ha tratado, y que yo creo que es una costumbre que está hasta nuestros días, a lo que se ha tratado lo que es la figura del sacerdote dentro de lo que es la historia del cine. Dos títulos muy importantes. Forja de hombres, de Norman Taurog, del año 36-38, no recuerdo bien, que está protagonizado por Mickey Rooney y por Spencer Tracy. Y en esta película se puede decir que el sacerdote se encarga de cuidar a una serie de chicos jóvenes, si mal no recuerdo, vamos a decirlo un tanto descarriados, para convertirlos, digamos, en personas de provecho de cara al futuro, y que luego pues no se conviertan en delincuentes. Y claro, la figura del sacerdote, interpretada por Spencer Tracy, realiza una labor social importantísima, y además de cara a lo que es el coprotagonista de la película, que es Mickey Rooney, que se fuga de lo que es vamos a así decirlo, esta especie como de orfanato que tiene, que si se vuelve a fugarse, que no sé qué. Pero claro, Spencer Tracy interpreta a un sacerdote que tiene la suficiente paciencia para encarrilar la vida de todos estos personajes que tienen una vida completamente descarriada. Es decir, la labor social que se está justificando en esta película es esencial. El mensaje que se te está transmitiendo realmente yo creo que es el que un sacerdote es una persona que, además de darnos un contenido espiritual de lo que es la historia de la religión, de lo que son nuestras creencias, también realiza una labor extra espiritualmente con otras personas para encarrilarles o, así decirlo, llevarles por el camino correcto en la vida. No a lo mejor, como mucha gente se cree, que el sacerdote está ahí para lavarte la cabeza, para decirte, lavarles el cerebro, para decirles, no, es que claro, tienes que seguir, como muchos se creen, tienes que seguir lo que es la religión católica. He visto y he conocido, porque incluso he tenido familiares que se han dedicado al sacerdocio, he tenido un primo que ha sido cura, desgraciadamente ya no vive en la actualidad, y que se dedicaba mucho a contribuir, por ejemplo, en lo que eran labores sociales de cara a personas que lo habían perdido todo, que les ayudaba, incluso que les servía, incluso hasta puedo decirte, de psicólogo. Y en la película de Forja de Hombres es lo que realiza el personaje
del padre Flanagan, si mal no recuerda el nombre del personaje de Spencer Tracy. Ayudar a todos estos jóvenes no a lo mejor a meterles una ideología en su cabeza o una religión, sino directamente a llevar, digamos, una vida lo más correcta posible en lo que se refiere a sacarles del entorno de la calle, al que no robaran, el que no asesinaran, porque como dice en la película, si mal no recuerdo, también es una película que vi hace bastante tiempo, dices que yo les saco de la calle para que no terminen en el corredor de la muerte o algo así parecido. Se me quedó esa frase grabada porque dicen, sí, claro, en el corredor de la muerte, porque empiezan siendo unos delincuentes y claro, cuando va todo eso a más, se terminan transformando en drogadictos, en criminales o incluso en asesinos. Eso es lo que yo creo que da a entender lo que es la película, es decir, una labor social importante. Y luego otra película que también tú has expuesto en tu listado, que es Siguiendo mi camino, de Leo McCarey. Yo creo que Siguiendo mi camino es la película cumbre de lo que significa la labor social y la importancia de la religión en nuestra sociedad. Yo creo que el protagonista, que es Bing Crosby, que hace del padre O'Malley, que luego tuvo una segunda parte que la vi hace mucho, pero ya no me acuerdo, Siguiendo mi camino sí, porque la he visto muchas veces, que es Las campanas de Santa María, junto a Ingrid Bergman, si mal no recuerdo. El padre O'Malley lo que hace es también, evidentemente, es una labor con muchísimas, o sea, las personas que tiene a su alrededor, digamos, vamos así decirlo, simbolizando lo que es la bondad de una persona. Aunque todo eso también va ligado mucho al cine del director, de Leo McCarey. Leo McCarey junto a Frank Capra son para mí dos directores, por ejemplo, que realizan películas en donde el buenismo, por así decirlo, o ya no el buenismo, porque esa palabra yo creo que está bastante denostada, sino lo que es la bondad hacia el prójimo, es realmente lo que mueve a los personajes y lo que es el motor narrativo de cada una de sus interpretaciones. El padre O'Malley, interpretado por Bing Crosby, ayuda a sus semejantes de una manera también completamente desinteresada y aportando todo lo que él puede desde el punto de vista de la bondad, de los buenos sentimientos. Incluso, por ejemplo, al final de la película, cuando al personaje de Barry Fitzgerald le lleva a su madre. Cuando aparece la madre del otro sacerdote que el padre O'Malley se supone que está ahí para intentar, como por así decirlo, sustituirle en el cargo. Pero cuando este señor pues cree que Barry Fitzgerald, porque es una película que también nos habla sobre el paso del tiempo, incluido en el trabajo que tiene como sacerdote, dice, es que yo me fui de mi pueblo, no he vuelto a ver a mi madre en muchos años, y de repente el padre O'Malley hace que esa mujer aparezca y se pueda fundir en un abrazo junto a su hijo. Es decir, ¿qué se puede decir en ese sentido de una película como Siguiendo mi camino, que en un primer momento el personaje del padre O'Malley, realmente de Bing Crosby, no parece un sacerdote, pero que luego se va comportando de una manera, con esa bondad, con ese desinterés hacia el prójimo, en el que se puede decir que se funde con el personaje del padre Flanagan en Forja de Hombres, el desinterés y aportar algo hacia las personas que le pueda crear emociones y sentimientos realmente. O sea, que es que desde el cine, estos son dos claros ejemplos de cómo el cine ha tratado al sacerdote. Yo me acuerdo también, por ejemplo, de la película Roma, Ciudad Abierta, en la que, no me acuerdo ahora cómo se llama el actor italiano, este sí, que estaba junto a Anna Magnani, que lo que hace también es encubrir a todos estos rebeldes que estaban, rebeldes que eran todos los que estaban en la ciudad o las personas que estaban en la ciudad respecto del régimen nazi, es decir, les va encubriendo y al final de la película este sacerdote, este cura, es ajusticiado, es asesinado. Es decir, siempre de lo que ha sido el cine fuera de España, en Estados Unidos incluso también en el cine europeo, se le ha dado una apariencia, o se le ha respetado, se le ha encumbrado y se ha reconocido la labor tanto espiritual como social que ha tenido o que tienen muchos sacerdotes realmente. Por ejemplo, sin ir más lejos, una película de género como es El Exorcista, en la que aparecen dos sacerdotes, que es el padre Carras y luego también el sacerdote que interpreta Max von Sydow. Aquí digamos que el padre Carras es una persona que tiene dudas sobre su condición de tal. Pero siempre en la película William Friedkin no juzga al padre Carras respecto de lo que son sus dudas, sino que se limita a contar
digamos, lo que él piensa, lo que el padre Carras, las dudas que el padre Carras tiene respecto de todos los acontecimientos que le han ocurrido en su vida. Pero en el guión no juzga al sacerdote, no le dice es de tal, se ha comportado bien, se ha comportado mal. Directamente lo que hace es exponer una serie de acontecimientos donde deja además el director que siempre el público sea el que justifique, o mejor dicho, el que juzgue a los personajes. Nunca ha hecho o nunca se hace dentro del cine fuera de España, y ahora diré por qué digo fuera de España, nunca a los sacerdotes, a los cristianos, a los católicos, se les ha puesto, vamos a decirlo, una etiqueta, sino que siempre ha sido el director o el guionista el que ha dejado al espectador que él juzgue por sí mismo. Algo que no ocurre en las películas, sobre todo en lo que es el cine español de los últimos 30-40 años. Aquí, en España, por lo que yo he podido ver dentro de lo que es buena parte del cine español, sobre todo el más moderno, el más contemporáneo, la figura del sacerdote cristiano, incluso del católico, del cura, y la institución de la Iglesia se la ha ridiculizado, vilipendiado y, vamos así decirlo, caricaturizado. ¿Por qué? Porque parece que en España, también en algunas instituciones por parte, a lo mejor en Europa, en parte de ello, parece que insultar a la cristiandad, al catolicismo, a través de ya no solo medios de comunicación, sino algo tan difundido como es el cine, sale totalmente gratis. Y además se le ha ridiculizado siempre poniéndole muchas veces como una figura que a su vez tiene tintes humorísticos. Es como el desahogo humorístico cuando no se le ha culpado abiertamente de muchos males de la sociedad. Yo, como cristiano católico, evidentemente todo lo que es la cristiandad, el catolicismo, no todo es un camino de rosas. Hay que reconocer que también las religiones han aportado, lo que es en la historia de la humanidad, han aportado grandes beneficios en lo que se refiere a la espiritualidad, pero también han tenido a veces un lado oscuro. La Inquisición, por ejemplo, es uno de ellos. Y evidentemente guerras que ha habido entre aspectos religiosos dentro del cristianismo, sin ir más lejos lo que ha ocurrido en Irlanda con todo el IRA, que eran pues los católicos contra los no católicos, anglicanos, etc. Pero dentro de lo que es el cine español en general, se ha machacado mucho lo que es la institución de la Iglesia y lo que es la institución del sacerdote en sí mismo. Parece que hay ciertos sectores dentro de lo que es aquí el cine, y yo creo que eso ha sido siempre, esto no es una novedad, en el que como, digamos que ciertas ideologías más de derechas se han acondicionado o previenen o provienen mucho de lo que es el catolicismo, por otros sectores de la sociedad se ha atacado demasiado al catolicismo. Y se le ha acusado de ser irreverente, de ser intolerante, con diversos sectores o diversos géneros, vamos así decirlo de esta manera. Pero no por ello se tiene que negar realmente dentro de lo que son las películas o dentro de lo que es la figura un cierto respeto a lo que es la institución de la Iglesia y de lo que un cierto respeto a lo que es la labor del cura. ¿Cuál es la diferencia entre lo que es el cine español y el cine, por ejemplo, de Hollywood? El cine de Hollywood en ese sentido se ha mostrado respetuoso. El cine español poco respetuoso cuando no se ha caricaturizado, ya te digo, y se ha vilipendiado la figura del sacerdote católico, siendo o poniéndolo como una figura o como una persona que intenta meternos en la cabeza como una ideología, meternos en la cabeza unas costumbres, cuando realmente pues la Iglesia y el sacerdote como máxima representación de la Iglesia en este momento, así como te lo comento, no es evidentemente ni siquiera una secta. Yo siempre lo he visto como si fuera un club donde tiene, por así decirlo, unas determinadas normas. Perdóname si no, o perdonadme si os sentís ofendidos por lo que es la comparación, no lo hago evidentemente de mala manera, que tiene una serie de reglas, de normas en los que, oye, pues como todo el mundo hay que hacerse a ellas, por así decirlo. Pero, y que, oye, si no te gustan, te puedes salir. Sin embargo, el sacerdote y la labor del sacerdote dentro del cine español ha sido muy machacada y muy criticada. A lo mejor dentro de lo que era el cine de los 40, de los 50, de los 60, de los 70, aquí en España la figura del sacerdote católico, digamos que por la importancia que ha tenido dentro de lo que han sido las instituciones, se la ha respetado.
pero prácticamente desde los 80-90 para acá ha sido una institución y ha sido una labor que se le ha intentado destruir bajo cualquier prisma de la sociedad, incluido lo que es el cine, y criticado de una manera excesivamente exacerbada. Evidentemente obviando y no teniendo en cuenta la importantísima labor que se realiza hoy en día desde la Iglesia. Sin ir más lejos, te puedo decir, por ejemplo, que cerca de mi casa, aquí en Madrid, hay una iglesia, y todos los días hay un sacerdote, un cura y unas monjitas que están repartiendo alimentos a una cola de gente que se pierde prácticamente en la calle y en calles colindantes. Eso yo no lo veo en la sede de ningún partido político y en la sede de ningún sindicato. Pero eso sí, en instituciones que están cubiertas por sindicatos y por partidos políticos, se machaca a la Iglesia, cuando la labor que se está haciendo de ahí es la de ayudar a la gente. Y en el cine eso se ha transmitido, esa imagen negativa dentro de España se ha transmitido. La Iglesia siempre se ve, prácticamente en este nuevo cine español, se ve como una institución opresora, cuando es todo lo contrario. Por eso te digo que a mí me sorprende mucho que España, siendo un país de raíces profundamente religiosas, cristianas y católicas, dentro del cine, la figura del sacerdote no haya salido especialmente bien tratada. Sin embargo, si nos vamos a otras latitudes, la figura del sacerdote es de vital importancia y a su vez siempre se la ha respetado. Los dos ejemplos de las películas que te he puesto, Forja de hombres y Siguiendo mi camino, donde el sacerdote lo que hace ya no es solo el protagonista, sino una labor social absolutamente indispensable. En ese sentido, en todas las largas listas que me has mandado, te puedo decir que muchas de esas películas, por ejemplo, cuando ya son modernas del año 2000 para acá, 90, 2000 para acá, la figura del sacerdote se puede decir que vamos a así decirlo, su labor se ha puesto un tanto en duda. Sin embargo, dentro de lo que era el cine clásico, no sé si a lo mejor viene por la edad, por las generaciones, se era mucho más respetuoso con la institución de la Iglesia, y no es que se la temiese, como algunos dicen, sino que se la respetaba, cosa que yo creo que son dos conceptos totalmente contrarios. Y totalmente, vamos, mejor así decirlo, totalmente distintos. Pero bueno, yo creo que si para ver películas en la que la figura del sacerdote se le haga justicia a lo que es la imagen y labor social que representa, yo creo que el mejor, como siempre en todos los aspectos, es el cine de Hollywood clásico, evidentemente. Espero que te haya gustado, Antonio, mi respuesta, además del mensaje que te he enviado diciendo, en el próximo Preguntas y Respuestas tienes aquí mi respuesta. Espero que te haya gustado. Muchas gracias por ello. Me pregunta, por ejemplo, Marc Segura Bell, me dice, Mario, ¿podrías hablar un poquito sobre los directores Terry Gilliam y Robert Stevenson? Sobre su filmografía y si fueron apoyados y tuvieron éxito en taquilla en su momento. Vamos a ver. De Robert Stevenson, vamos a ver, hay toda prácticamente la sección del Club Disney, del Club Disney, te voy a decir del canal Disney. La sección de Disney, aquí de Disney Home Video, que tengo yo aquí en el canal, la mayoría de películas son de Robert Stevenson. La bruja novata, Mary Poppins, Ahí va ese bólido, Mi amigo el fantasma. Es decir, Robert Stevenson fue prácticamente el director estrella de la Disney durante muchísimo tiempo. Prácticamente yo creo que Robert Stevenson, tengo que decirte, Mark, que era un director de origen británico. Lo que pasa es que, bueno, pues por X motivos y X circunstancias viajó a Estados Unidos, empezó a trabajar para la Disney y se convirtió en el director estrella de esta casa. Y además yo creo que de toda la filmografía de Robert Stevenson, pues si no filmó 20, ahora mismo el número exacto de películas que filmó para la Disney, bueno, que fueron muchísimas. Pero claro, a destacar pues los que te he mencionado. Además se puede también, por ejemplo, añadir La isla del fin del mundo, Un gato del FBI. Era un especialista en lo que eran las gimmick comedies, que yo lo comenté aquí a raíz de la crítica que hice de Un gato del FBI, otra película dirigida por Robert Stevenson. Eran películas muy desenfadadas, con un tono alegre, distendido, amable, hasta cierto punto cómico, y todo eso también se debe a la labor de Robert Stevenson como director. Como director, Robert Stevenson no fue o no ha sido reconocido realmente por parte de la crítica especializada mucho. Le consideran pues como un director, digamos, tipo.
Es decir, un director que hace su trabajo y que tiene pocas señas de identidad para llegar a ser un autor. Tampoco es necesario que para entrar en el cine y ver una película entretenida el director tenga que ser un autor con una personalidad brutal. Robert Stevenson no lo era, pero era un director cuyo tono, que utilizaba un tono en las películas tan amable y desenfadado que tú podías acceder a ellas y te identificabas con los personajes enseguida. Era un director de cine familiar. Yo me acuerdo de otra película, Se nos ha perdido un dinosaurio, de los años 70, junto a con Helen Hayes, con Peter Ustinov, Mi amigo el fantasma también, con Peter Ustinov y con Dean Jones, película que también las dos las tenéis aquí comentada en el canal. Es decir, era un director afable, que yo creo que creaba muy buen ambiente en lo que era el estudio y lo que era la creación de sus películas. Estuvo nominado al Oscar por Mary Poppins. No lo consiguió porque lo consiguió ese año George Cukor por My Fair Lady. Pero vamos, Robert Stevenson y el éxito de sus películas fue absolutamente incuestionable. Otra cosa es que tuviese, como he dicho antes, pues el reconocimiento por parte de la crítica. Pero yo creo que Robert Stevenson no es un director ni muchísimo menos olvidado, aunque es más conocido, son más conocidas sus películas que él mismo, pero a lo mejor a un cinéfilo medio, le digo, es decir, ¿qué tienen en común Mary Poppins, La isla del fin del mundo, ¿cómo se llama esto? La bruja novata? Te va a decir, pues no son todas de la Disney. Sí, pero también están todas dirigidas por Robert Stevenson. Era un director, yo creo que cuyo estilo evidentemente no era el de un autor, pero era un director que sabía resolver con solvencia, sobre todo películas dirigidas al gran público. Y además en tono familiar, ya te digo, muy distendido, muy amable, aunque no se tratara de un gran autor, y yo creo que ni siquiera hacía falta que lo fuera. Es decir, no lo necesitaba, porque yo creo que sus películas se puede decir que cantan o que hablan por sí solas. De Terry Gilliam te puedo decir, bueno, de Robert Stevenson te diré que sí, que tuvo el beneplácito del público. Y de sus películas, que decirte de Mary Poppins, o de La bruja novata, o de Un gato del FBI, fueron todos éxitos de taquilla. Realmente todas esas películas de los años 60 tan amables, tan familiares, lo eran. Y además se manejó en el musical realmente como pocos. Mary Poppins y La bruja novata, bueno, La bruja novata no tanto, pero Mary Poppins se puede decir que es un musical. Y lo que era la comedia musical la dominó por completo. Cosa, por ejemplo, que el más considerado por la crítica hoy en día, Rob Marshall, que es el director de la segunda parte oficial de Mary Poppins, que es El regreso de Mary Poppins, esa película no le llega ni a la altura del betún a la Mary Poppins original. Y Robert Stevenson, en su dirección, fue absolutamente... Ahí estaba yo creo que absolutamente sembrado y muy inspirado. Aunque también detrás de muchas películas ese toque de familia y de magia lo daba también Walt Disney en persona. Respecto de Terry Gilliam, te puedo decir que me parece uno de los directores más extravagantes y más raros que ha dado la filmografía de lo que es la historia del cine. Con ello no quiero decir que fuera un director malo, ni muchísimo menos. Yo creo que es un director muy original. Yo de Terry Gilliam no he visto excesivas películas. Brasil, Las aventuras del barón Munchausen, Los héroes del tiempo. Todas tienen en común un toque muy británico. Era porque a lo mejor Terry Gilliam era miembro de los Monty Python, aunque Terry Gilliam es norteamericano, ojo. Creo que nació en Minnesota. Creo recordar que... No sé si es de Minnesota, no lo sé, ahora no me hagáis caso totalmente. Pero lo que sí recuerdo, o lo que sí yo pienso, es que a Terry Gilliam se le pegó mucho de la época de los Monty Python todo ese estilo de realizar películas en lo que se refiere a tener en cuenta el humor británico. Ese humor tan escogido, tan... ¿Cómo te diría ya? Tan sutil, tan irónico, con esos diálogos tan sarcásticos, pero dentro de unos personajes realmente muy extravagantes. Por ejemplo, Las aventuras del barón Munchausen, yo creo que el protagonista de la película, es un personaje yo creo que tan extravagante como todos los Monty Python. Es más, yo creo que muchos de los personajes de las películas de Terry Gilliam, yo creo que son trasuntos prácticamente de los Monty Python. La primera película que dirigió creo que fue la de los Caballeros de la Mesa Cuadrada y la de los Locos Seguidores o algo así. Y claro, ahí, que la hizo con sus compañeros de los Monty Python, yo creo que ahí fue una declaración de intenciones de lo que Terry Gilliam te iba a dar dentro de lo que es su filmografía. Y luego las películas, por ejemplo, la del barón Munchausen, la de Brasil, la de los héroes del tiempo. Los personajes tienen ese tono un tanto extravagante, un tanto extraño, pero a veces, ¿cómo te lo diría yo? Pero muy, muy familiar
y cercano a la vez. Son películas de una puesta en escena con unos planos imposibles, con una dirección artística muy abigarrada, pero que te terminan haciendo gracia a todos los personajes porque todos son como caricaturas de sí mismos. Yo me acuerdo del personaje, creo que fue Ian Holm, haciendo de Napoleón en una... Creo que en la de los héroes del tiempo, y Sean Connery también aparece en la de los héroes del tiempo. También esta película la vi hace ya mucho tiempo, y eso que me la habéis pedido mucho, que la comente hace bastante. Y que tienen unos personajes, una interpretación como son como muy espontáneas, como muy... Es decir, parece que todas las películas de Terry Gilliam están como inundadas de personajes extravagantes, extraños, imprevisibles, con unos diálogos muy irónicos. Por ejemplo, la de Miedo y Asco en Las Vegas, protagonizado por Johnny Depp, es la película más, ¿cómo diría yo?, más kitsch que he visto en mucho tiempo. Y eso que la vi hace relativamente poco tiempo. Y luego el personaje de Johnny Depp, que también es un actor muy dado a poder crear personajes muy hilarantes, también yo creo que es un componente perfecto. Yo creo que Johnny Depp sería el sexto, séptimo, quinto componente de los Monty Python perfectamente si lo hubiese pillado desde más joven. Y yo creo que esa extravagancia, esa no verosimilitud de acontecimientos, esas interpretaciones un poco salidas de madre, esos tonos cómicos que tiene, yo creo que es lo de los Monty Python lo trasladó a sus películas. Pero todas ellas destacan. Son películas que no te dejan indiferente, ¿no? Yo de las aventuras de Barón Munchausen, que es la que más veces he visto de Terry Gilliam, me acuerdo de la versión antigua, la de blanco y negro. Y es un poco más seria. Sin embargo, cuando vi la de los 80, creo que te recordás que es de los 89, con la cabeza de Robin Williams, aquella en gigante en formato, con esa interpretación tan histérica, dices, yo digo, esto es humor británico al 100%, al estilo Monty Python, pero todo es el universo de los Monty Python, pero con Hollywood dentro o viceversa. Yo de los dos, entre Terry Gilliam y Robert Stevenson, evidentemente prefiero a Robert Stevenson. No es que Terry Gilliam... Es que el estilo a lo mejor de surrealismo y de extravagancia que tiene Terry Gilliam no concuerda mucho con mis gustos y con los cánones que yo tengo dentro de lo que es el cine. Pero reconozco que es un director que se ha llevado prácticamente se ha llevado al agua, se ha metido el gato al agua al público en muchísimas de sus producciones. Una de las últimas películas que yo vi de Terry Gilliam fue la de los hermanos Grimm, que me pareció muy flojita. Me pareció que ya la de los hermanos Grimm, ahí ya no era el Terry Gilliam de siempre. Sin embargo, si te vas al Terry Gilliam de los 80, de los 90 es más... conserva más ese espíritu británico, de humor británico que tenía junto con los Monty Python, que eran Eric Idle, Terry Gilliam, el protagonista de Un pez llamado Banda, John Cleese, no me acuerdo de John Cleese, que sustituyó en Muere otro día de James Bond, sustituyó a Desmond Llewellyn haciendo de Q, aunque ya no se llamaba Q, evidentemente, y que siempre le ha aportado ese humor tan británico, tan distinto, sí, todo decirlo, tan british en ese sentido. Pero bueno, para mí, hombre, bajo mi punto de vista, para mí Robert Stevenson es único dentro de lo que es su oficio. Pero si te gustan las películas un tanto de aventuras extrañas, todo esto, creo que también fue el Terry Gilliam el director de la película aquella de Eric el Vikingo. Una película de aventuras de lo más extraña también que yo he visto en mi vida. Yo pensaba que iba a haber una película de vikingos al estilo de Los Vikingos, de Richard Fleischer, y luego una aventura surrealista que nada tenía que ver lo que había visto con esos peces metálicos. Bueno. Pero bueno, es su estilo, son sus maneras, y evidentemente puedo entender que tenga su público. Y para finalizar ya hoy el vídeo, me pregunta Edmund Nicolás Mija, me pregunta sobre qué opinión tengo de Andrei Tarkovsky. Un director que sí, efectivamente, directores, otros directores europeos como Ingmar Bergman, le tienen, pues, o le tuvieron en una gran estima por ser un grandísimo director, y que tu opinión, y que creo que intrínsecamente lo que me estás preguntando es por qué los críticos y muchos cinéfilos consideran a Tarkovsky un maravilloso director. Yo te tengo que decir que tengo con Tarkovsky sentimientos encontrados. Yo aquí en el canal no tengo ninguna película comentada de Andrei Tarkovsky. ¿Por qué? Porque simplemente considero que
visualizar sus películas, ver sus películas, es un ejercicio también de gran arte cinematográfico, pero también de una inmensa paciencia. Porque yo no he visto director que se recree tanto en un plano, tantísimo en un plano, se puede decir hasta la extenuación, subrayando muchas características y propiedades de los personajes, tantísimo dentro de escenas, dentro de secuencias. El cine de Tarkovsky para mí es un cine plomizo. O sea, ver sus películas se me hace un ejercicio muy, muy, muy pesado. Y eso que yo conozco a directores que dices, caray, su dialéctica, mejor dicho, su narrativa, es realmente lenta, parsimoniosa, la construcción de personajes es más al estilo europeo, construyéndose poco a poco. Pero dentro de los directores rusos, por ejemplo, tanto que se le van a gloria, yo, de todas, prefiero a Eisenstein, por ejemplo, en las películas de Iván el Terrible. Iván el Terrible y La Conjura de los Boyardos, que es un estilo visual también muy abigarrado, muy contemplativo, con los diálogos que parece se van estirando hasta el infinito, pero es que Tarkovsky ya es exagerado. O sea, Tarkovsky me parece, tengo que decirlo así, uno de los directores más sobrevalorados de la historia del cine. Y eso que hay directores muy sobrevalorados y muy queridos por la crítica, incluso actualmente, como en su día fue Tim Burton, pero es un caso muy distinto, o como Yorgos Lanthimos, pero que es el típico director que realmente es como el niño mimado de la crítica, pero que el público, y me incluyo, no termino de encontrarle realmente tantísimas virtudes al cine de estos directores. De Tarkovsky yo evidentemente te puedo decir virtudes como lo que es a lo mejor en esa excesiva contemplación de muchos de los decorados, paisajes, de todo lo que hace, cierta poesía, es un director que sabe tratar muy bien la imagen, es un director muy visual, es un director que crea imágenes bellísimas, pero una cosa es crear una imagen bella y otra cosa es alargarla y estirarla como un chicle hasta la extenuación. Para mí, Andrei Tarkovsky es un director, no sé si a lo mejor comentaré alguna película de él aquí en el canal, en el futuro lo puedo hacer. Tengo que deciros que de mi amplísima colección de películas no tengo ninguna de Tarkovsky. Siempre que he visto película de Tarkovsky me ha costado un mundo tener que terminarla, porque además de que muchas de ellas no están dobladas al castellano, entre leer los subtítulos y luego la excesiva ¿qué voy a decir yo? Contemplar algo y un paisaje y un fondo y el decorado tan sumamente extendido, y los personajes y el plano y ese personaje en contrapicado que te mira, que hace así, que... Yo estoy acostumbrado más al cine de Hollywood en ese sentido, más ágil, más dinámica, la narración más directa, que era lo que es la forma del Hollywood clásico. Y luego yo también reconozco que hay directores muy contemplativos, como, o incluso con puesta en escena muy teatral, como el mismo Ingmar Bergman, sin ir más lejos, o como Eisenstein, o como Michelangelo Antonioni, o como Visconti, Fellini, 50.000 de ellos. Pero es que el cine de Tarkovsky se me hace plomizo, se me hace pesado, se me hace excesivamente, como diría yo, contemplativo, hace demasiado hincapié en los aspectos de la película. No es mi cine, francamente. Que luego haya directores críticos o historiadores que le pongan como un gran genio, no lo dudo, visto al director sus películas desde otro punto de vista, pero yo, bajo lo que es mi punto de vista, no considero que Tarkovsky sea uno de los grandes directores, que sí, tiene grandes virtudes, pero desde un punto de vista narrativo yo creo que tiene grandes defectos. Yo creo que también es cuestión de punto de vista. Yo creo que para el estilo de Tarkovsky, por ejemplo, contemplativo respecto a paisajes, en lo que se refiere al mensaje que se quiera dar, hay dos directores americanos que para mí yo creo que son iguales e incluso muy, muy superiores a Tarkovsky en lo que es el estilo y también a subrayar mucho lo que se define o lo que se quiere decir en la película, que son Terrence Malick y Stanley Kubrick. Para mí son directores que tienen muchos puntos en común porque elaboran magníficos planos, magníficas secuencias, con un tratamiento de la imagen todo muy cuidado, en lo que se refiere a un grado poético de todo ello, pero no tan sumamente exacerbado. En ese sentido, a lo mejor Terrence Malick se acerca más a Tarkovsky en lo que es la elaboración de las imágenes, en la delgada línea roja. Terrence Malick, por ejemplo, se recrea mucho en ciertas imágenes de la naturaleza,
cortando a veces lo que es la acción y la narrativa de la película, pero que también tiene un significado intrínseco dentro de lo que es el film. Tarkovsky hace lo mismo, pero si, para que te hagas una idea, si Terence Malick lo que hace es utilizar, yo que sé, 20 o 30, 15 o 20 o 30 segundos de recreándose en un pajarito que está en una rama para contrastar con todo lo que es, por ejemplo, la delgada línea roja, para contrastar con toda la barbarie de lo que es la guerra, Tarkovsky en vez de 15-20 segundos es un minuto, minuto y medio, llegando a la extenuación en el alargamiento de las secuencias. Para mí no es mi tipo de cine. Me gusta un cine poético, me gusta un cine narrativamente, vamos a decirlo, romántico respecto a personajes, a situaciones, pero no cansino, pero no cansino. Pero bueno, en ese sentido es mi punto de vista. Y yo creo que hasta aquí el programa de preguntas y respuestas de hoy. Espero que os haya gustado. Me podéis preguntar lo que queráis de historia del cine, ya os digo, a la dirección de correo críticascinéfilas40 con número @gmail.com. Todo junto, críticascinéfilas40 @gmail.com. Espero que os haya gustado el programa de hoy. Espero que tengáis una buena velada y hasta mañana.